Ok. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Sean bienvenidos. Este es un espacio preparado especialmente para conversar sobre un tema de relevancia humanitaria de primer nivel. Entonces, pues agradecemos mucho su presencia. El programa de política de drogas justo se dedica a analizar todo ese tipo de fenómenos multifactoriales relacionados con el tráfico de drogas, la violencia y el narcotráfico. Y uno de los principales problemas derivados dentro de esta situación es justamente el asunto de los migrantes y cómo son ellos tratados con extrema violencia a través de estas dinámicas del crimen organizado. Entonces, bueno, muchas de estas situaciones se van a analizar el día de hoy y contamos con la presencia y agradecemos a los participantes de este panel. Les presento inicialmente, nuestra moderadora va a ser Lirio del Carmen Gutiérrez Rivera. Ella nos acompaña de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política. Sus temas de investigación incluyen la violencia urbana, la seguridad, género y planeación y género y seguridad. Y también ha realizado estudios sobre migración hondureña en el contexto de asilo. Y tiene diversos estudios también en Honduras y en Colombia. Ella nos va a ayudar con la moderación de este evento y bueno, les cedo el tiempo en este momento para que ella nos indique cuál será la dinámica. Y muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Y gracias a Sonia por invitarme a este evento que es muy importante. Como mencionó Marcela, yo voy a ser la moderadora y más adelante voy a presentar a los comentadores, panelistas. Lo que vamos a hacer es, van a recibir el enlace o la liga para poder ver la documental, que va a durar aproximadamente si no estoy mal, como 70 minutos, y luego nos vamos a volver a ver acá a las 2:15 hora pues mexicana. Yo estoy en Colombia, entonces es otro tiempo para mí. Seguidamente de eso vamos a entrar a hacer como la discusión y los comentarios del documental. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat y donde encuentran ahí en el Q&A que aparece en su pantalla, y yo voy a estar revisando y estar como pendiente de sus comentarios, preguntas, para pasárselos a los panelistas. Listo, esa es como la dinámica que tenemos para el comentario. Esto va a durar aproximadamente 1 hora, si no estoy mal. Y nada, yo voy a estar como organizando y moderando esta discusión. Muchas gracias. Gracias. Ya tienen la liga en el chat. Ya pueden ingresar a ella, por favor. Y nos vemos en 1 hora por acá de nuevo, para que podamos mientras gozar de esta increíble producción. Gracias. Creo que, bueno, ya pues son las 2:15 de la tarde, y espero que hayan podido tener la oportunidad de ver el documental The Vertical Border, cuya directora es Sonia Wolf. Voy a empezar el conversatorio. Voy primero a presentar a los panelistas. Voy a empezar por la directora del documental. Sonia Wolf es doctora en política internacional por la Universidad de Aberystwyth de Reino Unido. Es profesora investigadora adscrita al programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, en México. Se ha desempeñado como investigadora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Sus intereses de investigación se centran en la violencia, la seguridad y la migración, especialmente en México y América. Es autora del libro Mano Dura, The Politics of Gun Control in El Salvador, de la Universidad de la editorial de la Universidad de Texas,
en Austin, si no estoy mal. Bueno, primero felicitar a Sonia por este trabajo tan importante que ella está haciendo, pues ahorita vamos a hablar sobre ello. Quiero presentar a las personas que van a comentar este importante trabajo. Tengo a Maxime Pluinet, es oriundo de Toulon, Francia, se graduó en la maestría de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse. Desde 2019 trabaja como oficial de creación de contenido para Habesha. Fue director de fotografía para el documental web El Día de mi Suerte, My Day Will Come, que narra la vida de una joven hondureña inscrita en el programa Migrant Protection Protocols en México, en Tijuana. Y desde 2021 trabaja también como periodista para el medio digital libanés Easy Beirut. Bienvenido a este panel, a este conversatorio. Y otro panelista que tenemos para este conversatorio es Ismael Moreno, muy conocido como el Padre Melo. Es un sacerdote jesuita y activista de derechos humanos en su natal Honduras. Dirige Radio Progreso y ERIC, que es el equipo de reflexión, investigación y comunicación, y cuyo trabajo abarca la programación radial de base, la capacitación en derechos humanos, la organización comunitaria y la formación de liderazgos para el cambio social. Radio Progreso fue clausurada por las Fuerzas Armadas en el contexto del golpe de Estado en Honduras en junio de 2009. Desde entonces, los empleados de ERIC Radio Progreso han recibido amenazas de muerte. El Padre Moreno ha hablado sobre la situación de derechos humanos en Honduras ante el Congreso de Estados Unidos. Bueno, es la información de nuestros panelistas. De nuevo, pues, darles la bienvenida a este importante conversatorio que vamos a tener del documental de Sonia Wolf. La dinámica pues, va a ser la siguiente. Voy a pues, ya presentar a los panelistas. La idea es que cada uno tenga unos 5 minutos para ofrecer comentarios. Esa va a ser como una primera ronda. Yo voy a ir revisando el chat y la casilla de preguntas que está en que permite esta plataforma. Y voy a ir como viendo estas preguntas y dárselas a la directora, también a los panelistas. Entonces, luego se va a hacer una segunda ronda, en caso de no recibir preguntas, hacemos otros comentarios y luego pues yo voy así como revisando de nuevo el chat y las preguntas que tengan comentarios también. Pues tenemos como pensado 1 hora, entonces voy a empezar con el Padre Melo. Pues ya pues lo estamos escuchando para que pueda dar sus comentarios y luego pasamos a Maxime Pluinet. Adelante. Hola, muchas gracias por convocarnos alrededor de una temática altamente sensible y que afecta a muchas de nuestras sociedades. Prácticamente somos una frontera vertical, pues, que va desde Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos. Somos una amplia frontera vertical que sin duda alguna está cruzada por el dolor. La frontera vertical es fundamentalmente una expresión diversa de dolores y de angustias. Y que tiene que ver al final de cuentas con políticas discriminatorias que se sustentan en la seguridad, que se sustentan en la militarización y que tienen siempre a las poblaciones que caminan por esa frontera vertical, siempre se tienen como sospechosas. Y hay una relación, por lo tanto, de sospecha
y se ve como amenaza, como muy bien aparece en el documental. Y quiero yo decir que el documental no hace sino recoger magistralmente y profesionalmente, recoger los vaivenes y las diversas dinámicas que le dan consistencia a este enorme camino de la frontera vertical. Creo que es un documental muy bien logrado, muy profesionalmente trabajado, y que yo animaría, como de entrada y como cierre de este primer comentario, yo animaría a que sea un instrumento de trabajo. Yo mientras lo estuve viendo, porque por cierto fue hasta ahora que lo pude ver, solo me imaginaba el compromiso que nos queda a nosotros de divulgar este instrumento, porque creo yo que vale para la academia, vale para centros de investigación, vale para organismos defensores de migrantes y de derechos humanos, vale para gobiernos, vale para diversos sectores de la sociedad civil. Entonces yo me quedo con la altísima responsabilidad de promover este documental por lo valioso que es, no solamente por sí mismo, sino porque recoge esta vertiente dramática y de dolor de la frontera vertical. Muchas gracias, Padre Melo. Bueno, voy a pasar a darle la palabra primero a la directora Sonia Wolf y luego pasamos a Maxim. Hasta ahora pues no hay preguntas. Recuerden que puede ir haciendo sus preguntas en el chat o en la casilla de preguntas. Adelante, Sonia. Gracias, Lirio. Bueno, antes que nada, gracias a quienes se conectaron, también a los demás panelistas y por supuesto para recordar que este documental fue un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, nunca lo hace una sola persona. Entonces, pues también Maxim, realmente quien ha viajado a Centroamérica y ha hecho este recorrido con otros compañeros para realmente obtener las imágenes, quien ha conversado con las personas para hacer posible este documental, ¿no? Entonces, esto es una colaboración realmente entre el programa de política de drogas de CIDE y Habesha, donde labora Maxim, y quizás esto ya nos permite retomar un poco quizás pues algunos de los comentarios que llegaban por el chat y también lo que decía el padre Melo, ¿no? Simplemente pues para comentarles un poco por qué decidimos hacer este documental y que sigue, ¿no? Hacia dónde pues pueda avanzar este trabajo, ¿no? Y quizás pueda parecer un poco curioso que desde un espacio académico se haga un trabajo como este, ¿no? Porque realmente pues publicamos investigaciones, no nos dedicamos a la producción de películas, ¿no? Pero realmente había varias razones, ¿no? Para hacerlo de esta manera. Entonces, brevemente, pues tiene en parte que ver con el contenido, con la historia que quisimos contar, que es en parte sobre lo que llamamos la migración forzada. Es decir, quisimos ampliar el tema de la discusión para no estar hablando únicamente de personas desplazadas internamente o de personas refugiadas, sino quisimos realmente usar este término de la migración forzada porque realmente la población
que tiene que salirse de sus países y que tiene necesidades de asistencia humanitaria y de protección internacional es mucho más amplia, ¿no? Entonces, este documental nos permite ver de alguna manera por qué la gente pues tiene que irse de sus países, ¿no? Pero también lo que sucede en México, ¿no? Entonces, gran parte del documental se desarrolla en México. Esto no es así únicamente porque, digamos, el equipo que trabajamos en el documental estamos en México, sino porque México es un país de tránsito para estos migrantes, ¿no? Y muchos de ellos quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que entender por qué, digamos, por qué la gente toma esta ruta y qué sucede, ¿no? A lo largo de esta frontera vertical, ¿no? Entonces, justo esta idea, ¿no? De esta frontera no horizontal, ¿no? No limitada a las fronteras entre los países, sino digamos, ese conjunto de estrategias de disuasión que se da a lo largo del paso por México, pues se conforma no solamente por este aparato de control migratorio, ¿no? Que sí existe, sino de alguna manera la violencia asociada a la guerra contra las drogas también constituye barreras para los migrantes, ¿no? Entonces, seguramente surgen muchas preguntas sobre México ha estado tratando a los migrantes no solamente para contener esta migración, sino que realmente qué respuestas, qué alternativas puede ofrecer a estos migrantes, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el documental que pues cada vez más personas solicitan asilo en México, pero de alguna manera México se ha convertido en lo que se podría llamar una sala de espera, ¿no? Entonces mucha gente quiere pasar por México, pero de alguna manera contra su voluntad se queda en México o porque no logra cruzar la frontera con Estados Unidos o porque el trámite de asilo simplemente es muy largo, ¿no? Entonces, el sistema de asilo de México pues no es muy robusto, entonces mucha gente vive también en situaciones precarias esperando la resolución de su solicitud de asilo, ¿no? Y también nos podríamos preguntar pues qué puede suceder en un futuro porque el gobierno federal de México ha propuesto que la COMA, que procesa las solicitudes de asilo, pase al Instituto Nacional de Migración, es decir, el instituto que en esos momentos pues está buscando de contener esta migración, ¿no? Entonces, eso ya nos hace ver que en un futuro puede haber un mayor conflicto, ¿no? Entre, digamos, el mandato que tienen estas instituciones, ¿no? Pero esto pues es una parte de la historia y la otra pues tiene que ver con Estados Unidos, que es realmente el país que está detrás de esta frontera vertical, es decir, el por qué no toda esta estructura de disuasión se ha extendido por México y también se está extendiendo por Centroamérica, pues tiene que ver con las prioridades que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, voy a finalizar mis primeros comentarios en este sentido y ojalá más adelante podamos volver a lo que mencionaba el padre Milo, ¿no? Justo cuál es la responsabilidad, qué es lo que toca ahora que el documental existe, ¿no? Cómo lo podemos usar para aportar más al debate sobre la migración y las políticas migratorias. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Ya están empezando las preguntas, pero le voy a dar la palabra a Maxine para escuchar sus comentarios y luego yo
voy a leer unas preguntas que ya están empezando a llegar. Gracias, Lirio. Pues buenas tardes a todos. Gracias a las personas que ya están preguntando cosas, en particular a la compañera María Fernanda Ruiz, que también participó en el documental muy generosamente compartiendo unas fotos del campo del Chaparral en la frontera norte para la escena de Tijuana. Voy a ser muy breve. En cuanto a las preguntas más técnicas sobre el proceso de realización del documental, con mucho gusto podré contestar. Un par de comentarios nada más, aprovechando el hecho de que hay una persona espectadora anónima que compartió su pregunta sobre por qué no se incluyó a Guatemala, que en este aspecto ya puedo aportar unos elementos que tienen que ver justamente con el proceso, ¿no? Del documental. En una hora, pues es muy difícil abordar todo, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva del hecho de que el tema principal del documental es la frontera vertical y todavía tomamos más o menos 20 minutos al inicio para dar mucho contexto, ¿no? Sobre las causas raíces de esta migración forzada, lo que toma el primer tercio del documental más o menos en la parte de El Salvador y Honduras, por lo cual ya era muy largo, ¿no? Para crear un contexto, para contextualizar el tema. ¿Y por qué no Guatemala? ¿No? Porque al final en Guatemala también, recordando de que hubo un conflicto, una guerra civil en Guatemala que duró mucho más tiempo que la guerra civil salvadoreña, por ejemplo, que en términos de víctimas fue más violenta, si por así decirlo, con más de 200,000 muertos en esta guerra civil guatemalteca, mayormente de poblaciones mayas. Entonces, ¿por qué no elegir este contexto, no? Es que el ejemplo de El Salvador, en este caso, nos permitía vincularlo a otros temas, ¿no? Como por ejemplo el surgimiento de las maras y de las pandillas como uno de los factores del contexto contemporáneo de la migración forzada y permitía muy bien como explicar de cómo estas poblaciones que huyeron de la guerra civil salvadoreña y se trasladaron al sur de California, en este contexto donde surgen las maras en el sur de California y luego son deportadas a El Salvador, nos parecía como un buen contexto, ¿no? Para plantear, más que Guatemala, que tiene otros factores, otras razones, ¿no? Y también aprovechar de la presencia del padre Melo para mencionar unas cosas sobre la grabación en el documental. Seguramente han visto que en la parte inicial, cuando estamos en Centroamérica, no se ven mucho a los barrios con presencia de pandilla, ¿no? Fuera de unos grafitis no se adivina esa presencia de las maras. Pues por así decirlo que es muy difícil grabar eso realmente. Creo que lo hemos integrado en el documental. Pueden ver unos segundos del documental La Vida Loca, realizado por Cristian Poveda en 2008, publicado en 2009, que es hasta ahora una referencia sobre el tema, ¿no? Pero el proyecto, el producto que pudo producir Cristian Poveda en su momento, bueno, y que terminó costándole la vida, hay que recordarlo, este talento que tuvo para adentrarse en la intimidad de las maras fue un proyecto que tomó muchísimo tiempo antes de grabar, ¿no? Tuvo que pasar mucho tiempo en el lugar, hablar mucho con los sujetos que iba a grabar y fue una experiencia bastante única porque hay que decirlo que primero en nuestro contexto en Centroamérica quedamos muy pocos días en cada lugar por el hecho de que teníamos muchas entrevistas ya agendadas en toda la ruta, ¿no? De la frontera vertical que vieron en el documental. Y entonces eso no nos dio tiempo para poder eventualmente hablar con un fixer, una persona local, un contacto local para esperar a adentrarnos en algunos barrios con presencia de pandillas. Y la otra razón es que realmente a lo largo de los años se volvió cada vez más complicado y difícil, incluso para los periodistas, de acercarse y poder adentrarse en estos barrios de las maras, ¿no? Y ha sido casi virtualmente imposible
de poder adentrarse en estos lugares, ¿no? Entonces, nada más para evocar esos dos temas, ¿no? De la dificultad de grabar unas cosas que eventualmente se podrá abordar en el conversatorio. Y sobre la pregunta de por qué no incluir a Guatemala, pues es que por eso, ¿no? Que ya había muchos temas que tratar y de hecho en la entrevista del Padre Mero se abordan a muchos temas, ¿no? El extractivismo, Berta Cáceres, a las pandillas, al Juan Orlandismo, muchísimos temas que cada uno de ellos merecerían casi un documental entero, ¿no? Para tratar. Entonces era cuestión nada más de dar índices sobre varios temas, varias causas estructurales de la violencia estructural en Centroamérica y eventualmente pues que la gente pueda investigar más sobre tal o tal tema mencionado que le parece interesante, ¿no? Entonces sería todo por mi parte y espero contestar después a la pregunta de María Fernando Ruiz. Muchas gracias, Maxim. Bueno, Maxim ya empezó contestando una de las preguntas que fue el que sobre el tema de Guatemala, pues ya él como que amplió sobre eso. Voy a empezar por la primera pregunta que es de María Fernanda Ruiz, y ella pregunta, ¿qué sucede ahora con esta frontera vertical? En el caso de México, ante la situación migrante de otras poblaciones, como la ucraniana, que está llegando a la frontera norte debido al conflicto actual. ¿Esa frontera vertical funciona igual? ¿Cuál es su opinión ante ello? Esa es la primera pregunta pues, que tenemos hasta ahora en el casillero de preguntas. Entonces, no, Sonia, si quieres como empezar a hablar sobre esto y si los demás también quieren pues, aportar en esta pregunta. De acuerdo. La frontera vertical, tal como existe, va a seguir funcionando de esta manera, pero siempre para ciertas poblaciones migrantes, ¿no? Entonces lo vimos en el caso de México, pero también en otras partes del mundo que los países no tratan de la misma manera a los migrantes y refugiados, ¿no? Entonces depende un poco del perfil de los migrantes, pero también de los países de origen, ¿no? Entonces justo ahora vemos esta disparidad porque Rusia es percibido como un país hostil porque ha invadido a otro país y justo en esos momentos pues hay mucha solidaridad, ¿no? Hacia la gente que está huyendo de Ucrania, ¿no? Entonces Estados Unidos también ha indicado que tiene esa apertura, ¿no? Que la gente sí puede entrar, quienes provienen de Ucrania y están buscando refugio, ¿no? Pero sí, digamos, vemos esa disparidad y esto no es nuevo, ¿no? Pero los intereses políticos siempre son un factor en cómo los países responden hacia los migrantes y refugiados, ¿no? Entonces, en el caso de las personas centroamericanas, cuando se dieron las guerras civiles y si vimos un poco pues otro país que es Nicaragua, que no estamos abordando en el documental, ¿no? Pero ya en la década de los 80, esa fue justo la situación, justo por, digamos, la percepción que Estados Unidos tenía de Nicaragua, del régimen ahí y también de los gobiernos en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Entonces ya en ese momento, para las personas que estaban huyendo de la violencia política pues en Honduras, El Salvador y Guatemala, era muy difícil obtener refugio o asilo en Estados Unidos, y esto también fue de alguna manera digamos, un factor que influyó también en el hecho de que pues, algunos jóvenes se unieran a pandillas, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Pero lamentablemente ese es, digamos, como dije, es el impacto de intereses políticos que vimos en esas respuestas, ¿no? Entonces,
Resumiendo un poco la situación, no, la frontera vertical no funciona de la misma manera para todos los migrantes, ¿no? Simplemente es, digamos, un conjunto de estrategias de disuasión que usan los estados para mantener alejados a los migrantes que no son bienvenidos, lamentablemente. Sí, si puedo agregar algo a lo que mencionó Sonja, justamente cómo se traduce esta limitación, esta aplicación distinta de la frontera vertical según la población y la origen, ahí lo vemos muy bien, porque la razón principal por la cual estas personas ucranianas que por alguna razón llegaron a México y se encuentran varadas en la frontera norte y no pueden cruzar, es más una anomalía administrativa, ¿no? Porque se enfrentan al título 42 que se menciona en el documental, que es este texto del 1944 que reimplementó el gobierno de Donald Trump y que sigue vigente al día de hoy, que por motivo de la pandemia se bloqueó el acceso, el cruce fronterizo por vía terrestre a todas las personas que no eran ciudadanas o con residencia o con un motivo imperioso, ¿no? Y esto básicamente bloqueó el acceso al sistema de asilo para muchas personas, pero ¿por qué las ucranianas justamente, aunque se enfrentan a este tipo quizá de limitaciones, en el caso de Tijuana, ¿por qué es menos complejo que una persona centroamericana? Porque realmente estas personas ucranianas se enfrentan al título 42. Una persona centroamericana se va a enfrentar al título 42, al programa de MPP que fue reimplementado y a otras medidas más restrictivas, ¿no? Según la nacionalidad. Lo cual realmente, justamente este tipo de situación que se mediatizó mucho estos últimos días de estas personas ucranianas bloqueadas en Tijuana, fue un poco mediatizado, ¿no? Porque por el contexto actual de Ucrania y el discurso oficial a nivel internacional de Estados Unidos que quiere abrir sus fronteras para las personas ucranianas, pues había como disonancia, ¿no? Pero, pero justamente esta mediatización fue un poco fuerte en su momento hace una semana porque era una anomalía un poco exótica en frente de la situación geopolítica a nivel global, ¿no? Realmente esta situación se enfrentan las personas centroamericanas todos los días desde hace varios años que el programa de MPP los bloquea y los fuerza a quedarse varados ahí en la frontera. Muchas gracias por esa ampliación de esta pregunta. Hay otra, es comentario, pregunta. La voy a decir en este momento, a menos de que el padre Melo tenga un comentario con respecto a lo primero, en caso que no. Voy a leer este comentario, es de Ailsa Winton. Ella, pues, lo voy a leer textual. Felicidades, da las felicidades a Sonia, al equipo por ese trabajo de tan alta calidad, que junta como unos cimientos profundos, perdidas, gratamente críticas y frescas, y que le parece que logra dar una perspectiva clara, pero que a la vez refleja la compleja historicidad de toda la problemática relacionada la violencia y movilidad humana desde una perspectiva regional, además. Para mí deja muy claro que la frontera vertical se acompaña paralelamente por una red de alianza y solidaridad que opera también a lo largo de la región. Reconozco lo difícil que habría sido filmar en estos contextos sobre estos temas en tiempos difíciles por pandemia, etcétera, y da sus reconocimientos. Y la pregunta que ella hace directamente a Sonia es, ¿qué hubieras distinto ahora que tienes un poco de distancia del documental? Y relacionado a esto, de hecho son dos preguntas que hace ella, es ¿qué podría ser una continuación de este? Entonces, Sonia, tienes la palabra. Pues todos los trabajos nos dejan aprendizajes, ¿no? Entonces, el documental, pues fue un proceso muy, muy interesante, creo que para todas las personas que hemos trabajado en esto. La primera pregunta que se podría hacer de otra manera, pues seguramente, sería
importante tener más tiempo, más recursos, ¿no? Para un trabajo de este tipo. Creo que con todas las limitaciones que tuvimos, hemos logrado un muy buen trabajo. Por lo menos yo me siento muy satisfecha con lo que logramos, ¿no? Aunque eso es una primera parte, ¿no? Y como dijo el padre Melo, lo que sigue es justo la difusión, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo para mí no está completo y ciertamente no siento en este momento que ya tengo cierta distancia para nada, ¿no? Porque realmente estamos finalizando este proceso, estamos promoviendo este documental, ¿no? Pero es realmente a finales de este mes cuando queremos lanzar públicamente el documental, ¿no? Entonces, realmente, digamos, nuestro trabajo todavía no ha finalizado y para mí, pues, todavía es una experiencia todavía muy fresca, muy reciente, ¿no? Entonces, pero digamos, pensando un poco digamos, en lo que ese trabajo nos dejó y lo que se podría hacer en un futuro, como Maxim ya lo comentó, digamos, ese trabajo se hizo en poco tiempo, ¿no? Entonces, ciertamente con más tiempo, con más recursos, pudiéramos, digamos, visitar quizás otros lugares. También el equipo se pudo haber detenido durante más tiempo en algunos de los lugares para filmar un poco más, ¿no? Esto seguramente habría sido deseable, ¿no? Y es una de las lecciones para el futuro, ¿no? Pero así sucede a veces, ¿no? No siempre tenemos todo lo que deseamos, ¿no? Hay que trabajar con lo que hay. Y digamos, pensando un poco en futuros trabajos, pues ahí hay muchas opciones, ¿no? Entonces es un poco difícil qué es lo que debería seguir, pero yo creo que quizás algo comparado podría ser interesante, ¿no? Ahora que nos enfocamos en la situación en Centroamérica, en México, pero sabemos que la migración forzada es un tema global, ¿no? Entonces, seguramente se podría profundizar más lo que sucede en otras partes de la región, no viajando hacia el norte, sino hacia el sur, ¿no? Incluso llegando a Sudamérica, o incluso estudiando un poco el Caribe, ¿no? Entonces ahí ya hay muchas opciones en la misma región, pero la situación que enfrentan los migrantes en Europa también podría ser interesante, ¿no? Entonces, creo que perfectamente se podría hacer también una comparación entre, digamos, quizás no tanto los motivos de salida de los migrantes, sino las respuestas, ¿no? Porque eso sí es lo interesante, cómo estas políticas restrictivas se están replicando alrededor del mundo. Gracias, Sonia. Bueno, hasta ahora no tengo más preguntas en el chat o en la casilla, pues pasamos entonces a la segunda ronda de comentarios. Entonces, pues invito al padre Melo si quiere como ampliar algo más sobre ese documental o ya con base en la discusión que se ha venido dando y de luego pasamos a Maxim. Padre Melo, le doy la palabra. El documental abre nuevos desafíos, abre nuevos compromisos y abre nuevos debates. Ya Sonia y Maxime lo han advertido. Porque el tema de la frontera vertical
es un tema que es dinamizador, está en desarrollo. O sea, surgió ciertamente en México a raíz de el aumento de la amenaza para los migrantes, pero también con la solidaridad del pueblo mexicano para con los migrantes centroamericanos, fundamentalmente del Triángulo Norte, y que se agudizó con el crimen organizado, pues con todo el tema de la extorsión, etcétera. Entonces, la frontera vertical es dinámica y ahora creo que tenemos la perspectiva de ampliarla, porque como ya lo dijeron ustedes, la frontera vertical que nació en México y está íntimamente vinculada con Centroamérica, particularmente el Triángulo Norte, ahora también es haitiana. Y también va avanzando hacia ser transnacional en el sentido bueno, pueblos de África, etcétera, probablemente, bueno, ya están cruzando, buscando la frontera norte, recorriendo esa frontera vertical. En ese sentido, creo yo que el documental es apenas el arranque de una realidad que se va a ir profundizando. Y por lo tanto el documental mismo hay que verlo como dinamizador, como provocador y como animador también de debate y de propuestas. Esto es lo que yo veo. Disculpen que yo insista, este trabajo es extraordinario, es decir, esa combinación entre testimonios y análisis. Yo pocas veces lo he visto también logrado como ahora, pues, porque lograr sintetizar una cantidad de pláticas que tuvieron con algunos de nosotros, que haría imposible el documental. A mí me parece que es un enorme acierto, profesional. Yo lo que pienso es que habría que ver, insisto, pues, habría que ver cómo se sigue enriqueciendo la temática de la frontera vertical por lo permanente que seguirá siendo penosamente. Y porque además, a mí me parece que uno de los mayores logros profesionales del documental es que logran presentarnos análisis y testimonio sin caer en el morbo. Hay cantidad de documentales, ustedes bien saben, hay cantidad de documentales que o acentúan una cosa o acentúan la otra, pero que muchas veces sale perdiendo la humanidad en función del morbo, de presentar la lágrima, la angustia, el dolor. Y sin embargo, en este documental creo que ustedes tuvieron mucho cuidado en evitar el morbo y sin embargo presentar la realidad dramática de los migrantes como resultado de esa migración forzada. Por consiguiente, yo quiero seguir animando a que aprovechemos este documental. Creo que en este momento la tarea mayor es, insisto, como dije en mi intervención anterior, en la divulgación del mismo. Muchas gracias, Maxim. Adelante. Yo le doy seguimiento a los comentarios del padre Melo, porque justamente a este llamado de divulgación y de proseguir, ¿no?, en la difusión, en dar a conocer a este documental, pues como todos documental tiene su interés quizá puntual, ¿no? Pero esta investigación es algo que se tiene que proseguir, porque efectivamente, pues el documental se ha grabado en el mes de septiembre. Yo recuerdo que cuando tuvimos esta charla con el padre Mero, esta entrevista, justamente éramos todavía en la época de Juan Orlando Hernández, y bien sabemos que el contexto ha evolucionado hacia
pues algo muy nuevo, ¿no? Pasaron muchísimas cosas en Honduras esos últimos meses, desde las elecciones presidenciales hasta el llamado a la extradición del exmandatorio, hasta incluso la decisión de hace unas semanas, yo creo que de la nueva presidenta, nueva mandataria de Honduras, de no proceder con las minas. Eh, que según el tema del extractivismo justamente era uno de los temas bien mencionado por el padre Mero en la plática, ¿no? Y justamente ver si hay necesidad de seguir documentando esta frontera vertical o por lo menos documentar sus mejoras o la reacción de la sociedad civil, porque en el caso nada más de Honduras, surgió pues mucha esperanza, ¿no? de este resultado inesperado de la elección del fin del año pasado, y se podría esperar a un cambio, ¿no? A un cambio concreto en las causas raíces que llevan tanta gente a migrar forzosamente hacia el norte. Y quizá un índice de ver cómo la frontera vertical se podría quizá parar en su evolución, en su contaminación cada vez más hacia el sur, ¿no? Que hasta ahora, hasta el momento en que se grabó el documental, era la estrategia en movimiento, ¿no? De que la frontera vertical de alguna manera empezaba a bajar, a bajar, a bajar. El último hito, ¿no? Quizá que era testigo de este fenómeno, pues era de qué manera los antimotines y la policía guatemalteca bloquearon a la caravana que se fue de San Pedro Sula en enero de 2021. Quizá eran las imágenes más fuertes, ¿no? Que ilustran de manera más explícita esta frontera vertical. Pero ahorita con estos cambios políticos en Centroamérica, pues habría quizá que ver en cómo evoluciona, ¿no? También para retomar un poco un comentario de Sonja, claro que sí, pues no, en lo personal me gustaría mucho seguir explorando lo que significa esta frontera vertical en otras regiones, ¿no? Del mundo, porque no solo va bajando en el contexto latinoamericano, hasta qué punto, por ejemplo, la ruta del Darién se puede considerar como consecuencia de la frontera vertical, pero también a nivel mundial, este documental hubiera podido ser hecho en Europa, en Turquía, en Libia, a documentar cómo las mismas estrategias en un contexto diferente se están implementando, cómo Europa, como la Unión Europea está implementando estrategias legales de cooperación internacional militares para bloquear esta migración subsahariana o esta migración de Próximo Oriente. Y con todo este debate que se está desarrollando ahorita, ¿no? De cómo en apenas una semana, pues hay más de 2.3 millones de personas que huyeron de la guerra en Ucrania, que más que una invasión ya es una guerra, y más de 2.3 millones hasta ahora fueron bienvenidas en la Unión, bueno, en Europa o en la Unión Europea, mientras que en 2015 yo recuerdo que hablábamos de crisis migratoria, de ola, de invasión migratoria, de ola migratoria, de crisis migratoria, y eran 1.4 millones de sirios, ¿no? Que de hecho, fuera del ejemplo alemán, ¿no? Donde llegó más o menos un poco menos de 1 millón, realmente la respuesta de la Unión Europea fue muy raquítica, muy limitada. Y justamente, pues, nada más para mencionar e insistir también que el tema de la frontera vertical es global y ahorita lo hemos tratado de enseñar desde un cierto lado, ¿no? Contando México como un estado tampón, pero estoy seguro que en otros espacios en Latinoamérica o en otros espacios en el mundo se puede documentar estos fenómenos y tener una visión más global en términos de soluciones también, ¿no? De reacción de la sociedad civil, de alianza de la sociedad civil, de iniciativas como la de Abella que está presentado en el documental en la cual trabajo, que trata de tener una respuesta internacional desde la sociedad civil mexicana. Es una organización a vocación internacional, no es solamente más allá de los albergues, de actores como los albergues, que tienen una ayuda más puntual, más inmediata, y pensar a una solución desde la sociedad civil a más largo plazo, ¿no? Que también tiene como defecto, pues, de ser más especializada, ¿no? Abella se
tiene un público muy limitado, que es las personas refugiadas que desean estudiar educación superior, pero justamente multiplicar estas respuestas desde la sociedad civil de cada sociedad a vocación internacional. Sería todo. Muchas gracias por tus pues, comentarios. No hay hasta ahora nuevas preguntas o comentarios en el chat ni en la casilla de preguntas y respuestas, pero bueno, escuchando la discusión, yo pues tengo pues una pregunta. Yo sé que, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Maxim, que esta frontera vertical no no se limita a ese flujo de centroamericanos a Estados Unidos. O sea, uno lo puede realmente empezar a ver como en otras partes del mundo y él pues ilustró claramente como otros lugares. Bueno, yo vivo en Colombia y Colombia se ha convertido en un paso pues de personas de Haití, de África y bueno, ni hablar de la migración venezolana, ¿no? Y bueno, la respuesta del gobierno, en este caso colombiano, ha sido muy criticada por miembros de la sociedad civil. Pero la pregunta que tengo es, Sonia, es con respecto a, bueno, yo la migración de Centroamérica, y en particular de El Salvador, Honduras, que es donde se centra más como el documental, yo sé que Guatemala entra ahí, ha ido cambiando, ¿no? O sea, digamos, claro, tradicionalmente ha sido hacia Estados Unidos, hacia, bueno, principalmente Estados Unidos, pero yo he notado en los últimos años una cantidad que se van para España. Y bueno, no sé, yo sé que no es el tema del documental, pero ¿cómo estás viendo, o sea, cómo esa frontera vertical se podría, o sea, si se puede pensar en esa frontera vertical a España? Es que es impresionante la cantidad de hondureños que van a España a quedarse a hacer trabajos de cuidado principalmente, son mujeres la mayoría, eh, y bueno, obviamente las condiciones en España son distintas a las de Estados Unidos, pero bueno, no está europea. No sé qué comentario o cómo podrías ampliar cómo es esto lo que tienes de tu documental en este nuevo patrón migratorio que yo veo que se está dando en la región. Sí, eso es una buena pregunta. De hecho, es algo que también se había mencionado justo en una investigación anterior que hicimos, ¿no? Y que al final dio lugar a este documental. No estoy segura si en este momento diría que es un nuevo patrón. Ciertamente las personas siempre están buscando pues su manera de salir de una situación difícil, ¿no? Entonces, cada vez más personas se están también dando cuenta que a lo mejor en otros países la entrada puede ser un poco más fácil o quizás hay oportunidades que no se presentan en la ruta tradicional, ¿no? Ciertamente lo que comentas es sobre todo personas de Honduras nos mencionaron este punto en la investigación y sí se notaban también esas diferencias entre oportunidades para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces efectivamente parece que hay cierta demanda para la labor de mujeres, digamos un poco lo atractivo de la migración hacia España para las personas que lograron reunir los recursos para hacer este viaje por vía aérea, era, digamos, esa demanda laboral, ¿no? Pero ciertamente era más fácil para las mujeres, ¿no? Trabajar quizás en la limpieza o el cuidado de personas, ya para los hombres no era tan fácil, ¿no? Entonces, se me hace que quizás las estrategias de disuasión se enfocan más en las rutas que buscan muchos migrantes, ¿no? Entonces, por vía aérea, digamos, esa no es digamos, la ruta o el paso de muchos migrantes, ¿no? Es cuestión de recursos y generalmente, digamos, los migrantes forzados no tienen ese privilegio, ¿no? de viajar por avión. Entonces considero que digamos, esa disuasión no se enfoca en la vida, en la vía aérea, sino
digamos, en ese flujo migratorio que se da por vía terrestre o quizás como vimos en el continente europeo, digamos, por toda la gente que llega o busca llegar por el mar, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver con, digamos, también con los números, ¿no? Por donde mucha gente busca entrar en los países, ¿no? Pero se me hace importante en ese sentido también ver no solamente, digamos, cómo la gente a lo mejor está cambiando sus rutas, ¿no? Sino también lo que sucede cuando la gente ya llega, ¿no? A su destino, ¿no? Y lo que nos comentaban las personas y esos, digamos, una situación que se puede dar en México y también se puede dar en Estados Unidos o en España, es realmente las oportunidades que la gente encuentra al final, ¿no? Quizás con una mirada, digamos, comparada, se podría decir que las oportunidades en Estados Unidos o en Europa son mayores que en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la gente llega con ciertas expectativas y pues ¿qué sucede luego cuando la gente se da cuenta que a lo mejor las oportunidades no son las que se esperaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo para los hombres hondureños, ¿no? Parecía ser un tanto difícil, ¿no? Realmente acceder a estas oportunidades en España, ¿no? Y quizás eso también nos podría hacer reflexionar sobre la situación de personas jóvenes, porque justo en España y también en Italia, pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? También se comenta la existencia de las llamadas pandillas juveniles latinas, ¿no? Aunque pues también han tenido su auge y en otros momentos pues no han llamado tanto la atención, ¿no? Pero creo que una pregunta pertinente podría ser pues qué sucede con los migrantes ya estando en su destino, ¿no? Lo que sucedía en Estados Unidos en algún momento, ¿no? Donde pues en muchos barrios de inmigrantes, pues también surgieron pandillas, no porque las pandillas, ¿no? Intrínsecamente están vinculadas a los inmigrantes, sino por las condiciones de marginalidad que viven muchos inmigrantes, ¿no? En distintos países, ¿no? Entonces, creo que esto también podría ser interesante ver un poco, pues, no solo cuáles son los obstáculos realmente para salir de los países de origen, llegar a ciertos destinos, sino luego cuáles son realmente las posibilidades de acceder a sus derechos básicos, ¿no? Como lo había comentado al inicio en el caso de México, donde la gente puede solicitar asilo, ¿no? También hay personas centroamericanas que han intentado obtener asilo en Nicaragua, por ejemplo, y según lo que comenta la gente, pues es relativamente fácil obtener asilo en Nicaragua, pero luego las personas no encuentran trabajo, ¿no? Entonces, realmente son muchos elementos que la gente tiene que valorar, ¿no? Y por eso creo que Estados Unidos todavía sigue siendo un destino importante para los migrantes. Gracias. No, de acuerdo, sí, Estados Unidos igual o sea, la migración centroamericana hacia Estados Unidos es vieja, o sea, lleva más de 100 años prácticamente, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo. No sé, no hay más preguntas en el chat y en el Q&A de la casillero, pero no sé si los panelistas tienen algo más que agregar. Estamos pues a 5 minutos de terminar este conversatorio, pero tenemos todavía un tiempito. No sé si el padre Melo o Maxim tienen algo que agregar o alguna otra pregunta o comentario, y pues por supuesto se podría tomar una pregunta del público que está pues escuchando, viendo este conversatorio.
Por mi parte, nada, voy a dejar la palabra al padre Melo. Nada más especificar que pronto el documental estará disponible de forma gratuita y pública en un micrositio y también a través de YouTube, ¿no? A fin de mes, seguramente a partir del 26, 27 de marzo. Ah, bueno. Muchas gracias por ese dato. Padre Melo, adelante, lo escuchamos. Su micrófono está Sí, no lo escuchamos. activo. Ahora sí. Disculpen. Claro. Solo quiero acentuar, aunque también ya lo advierte el documental, que en la frontera vertical, puesto que está conformada por víctimas de un fenómeno migratorio forzado, por lo tanto es un problema de carácter estructural. Pienso que toda respuesta al fenómeno migratorio desde la perspectiva de la frontera vertical ha de partir desde dentro de nuestros países y desde la escucha de las poblaciones víctimas. Yo quería acentuar esto y esto supone una posición que tiene que ser en contra de las políticas de militarización, de las políticas discriminatorias y de las políticas que ven a las víctimas, a las poblaciones víctimas, las ven como amenaza y como peligro. Creo que acentuar esto hoy, como se hace en el documental y en el futuro con los siguientes trabajos, a mí me parece que es un asunto ético y es un asunto de humanidad. Muchas gracias, Padre Melo. Sonia, no sé, unas últimas palabras, si las tienes, comentarios de la directora. Gracias. Bueno, nada más para aprovechar los últimos 2 minutos, quizás para retomar un comentario del padre Melo, ¿no? Sobre la divulgación. Entonces, por supuesto que nos alegra si a las personas que ven el documental les gusta la película, ¿no? Pero realmente no es eso lo que nos queremos llevar, ¿no? Y realmente la intención que tenemos con este documental es no solamente brindar una herramienta de educación, ¿no? Para que la gente pueda desarrollar otra visión sobre la migración, sino la pregunta también es, pues, ¿qué sigue, ¿no? ¿Qué se puede hacer con este documental? Entonces, el objetivo no es que las personas simplemente consuman esta película como cualquier otra, ¿no? Como una pieza de entretenimiento, sino lo importante es que las personas se apropien de este documental, lo usen, ¿no? Para la discusión y para impulsar cambios. Generalmente cuando presentamos análisis de la migración o de la situación en Centroamérica, una pregunta que siempre surge es sobre las recomendaciones, ¿no? En términos de políticas públicas. No nos quisimos enfocar en recomendaciones específicas porque nos parece que ya existen muchos estudios, mucha evidencia, ¿no? Pero el problema que se da es un problema de implementación, porque muchas veces las prioridades políticas son otras. Las prioridades no son las transformaciones estructurales que mencionaba el padre Melo, ¿no? Entonces nos parece que realmente para llegar al fondo hay que hablar de la necesidad de las transformaciones estructurales, y si bien puede parecer difícil lograr estos cambios profundos, si no iniciamos una conversación al respecto, estos cambios nunca se van a dar, ¿no? Entonces realmente lo que buscamos con este documental es que la gente lo vea también en escuelas, en universidades, y que
las personas pues discutan esta película y vean cómo se pueden involucrar en estos cambios, ¿no? El documental ha mostrado un ejemplo que es Habesha, que es una iniciativa muy particular y que muestra cómo ha habido pues, ciudadanos mexicanos que no esperaron cambios por parte del gobierno, sino que se lanzaron a emprender algo que no existía en México anteriormente, ¿no? Entonces, realmente, digamos, la invitación que queremos dejar es que la gente, después de ver el documental, también piense pues cómo se puede involucrar en cambios, ¿no? Sea a través de acciones concretas o quizás pues ejerciendo presión sobre el gobierno o quizás impulsando otros cambios en sus comunidades, ¿no? Pero realmente lo que buscamos es que después del documental pues haya algo más, ¿no? Que ese documental pues no se quede en alguna plataforma, sino que realmente sea el inicio, digamos, de un proceso más largo de cambios. Listo, no, pues muchas gracias, Sonia. De nuevo, felicidades por este trabajo a ti y a tu equipo, por todo lo que han hecho en este documental que pues es intuitivo, pero además invita a una reflexión muy profunda con respecto a un tema que yo pienso que si bien pues está ahí, pienso que de alguna manera ha sido marginalizado, ¿no? En ciertas políticas públicas e incluso en algunos medios o lo mediatizan de una manera como muy sensacionalista, ¿no? Y realmente este tipo de migración que no va a parar, va a continuar y creo que es muy importante entender como eso, las raíces, esos factores que lleva a la gente a tomar esa decisión, que no es una decisión fácil, además, como el irse de su lugar de origen o irse simplemente a un lugar. Pues llegó una pregunta muy a última hora, pero no sé, creo que ya no hay tiempo para ello. En todo caso, pues agradecer al público por estar con nosotros, por ver este documental. Muchas gracias, les deseo a todos y a todas una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego. Muchísimas gracias, un gran gusto. Gracias.